Bueno, es importante que la ciudadanía, sobre todo los residentes en Santiago y en Puerto Plata, tengan en cuenta que el día de hoy varias instituciones del gobierno estarán realizando un simulacro en esta provincia, un simulacro antisísmico que va a permitir, en primer lugar, generar los niveles de coordinación necesarios entre distintas instituciones estatales, gubernamentales, instituciones privadas, ayuntamientos en estas localidades, de forma que pongan en ejecución los planes y operativos antisísmicos que han podido definir, pero al mismo tiempo este importante operativo se estará llevando a cabo con el propósito de generar una mayor conciencia de la ciudadanía sobre la necesidad de crear condiciones, crear una cultura de prevención que hace falta en nuestro país en términos generales y sobre todo en estas zonas de Puerto Plata y de Santiago de los Caballeros, donde como ya nosotros en nuestro programa especial el pasado lunes que realizamos con representantes de varias de estas instituciones, indicábamos que estas son zonas que están en fallas sísmicas que de no tomarse las precauciones del lugar, de no poderse poner en funcionamiento esos planes que distintas instituciones tienen, afinarlos y preparar a la población para que en caso de que haya un desastre de esta naturaleza, y esperemos que así no sea, pues no ocasione la víctima y los daños, sobre todo en la integridad física de la gente, que estos fenómenos suelen ocasionar. Así es que es muy importante este operativo, este simulacro, reitero, que se estará llevando a cabo en Santiago por instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias, el Centro de Operaciones de Emergencia, la Presidencia de la República, el Ministerio de Medio Ambiente, las gobernaciones de Santiago, de Puerto Plata, la Fundación Santiago Solidario, entre otras instituciones. Se van a estar movilizando escuelas, hospitales, varios de los aeropuertos de la zona también estarán participando, así como clínicas o empresas privadas. Muy probablemente se encuentren con movimiento de personas, movimiento de vehículos, paralizaciones de calles, pues eso tiene que ver con este simulacro que saludamos porque contribuye sin lugar a dudas a generar esa mayor conciencia sobre la necesidad de una cultura de prevención en nuestro país y específicamente en esta zona. Así que pendientes a los moradores de Santiago y de Puerto Plata de estas actividades de simulacro que se estarán haciendo en estas comunidades. Bueno, en otro orden, tal y como presentábamos en las noticias más temprano, pues ayer todo el país estuvo atento a lo que acontecía y aconteció en Pedernales, sobre todo después de ese llamado estableciendo un plazo para que salieran los ciudadanos haitianos de esa comunidad, dado por varios comunitarios con una guagua anunciadora que antes de ayer salió a hacer un recorrido por varias calles de Pedernales, indicando que daban de plazo hasta el día de ayer a las 10 de la mañana a los haitianos que residen en esta comunidad para que salieran. Ayer se vivió una calma, pero sin dejar de haber niveles de preocupación y de tensión por ese llamado y sobre todo por la posibilidad de que se generara algún tipo de confrontación y de violencia entre dominicanos y haitianos. Recordemos
que todos estos hechos tienen como antecedente la lamentable situación en la que fueron asesinados dos agricultores de esta comunidad, y estamos hablando de Julio Pérez Félix y Leida Ulváez, su esposa, que fueron asesinados para robarle. Le robaron una motocicleta y otros artículos, y quienes hasta el momento se indica participaron de este robo y de estos asesinatos fueron 3 hermanos haitianos que laboraban para estos agricultores, que luego procedieron a irse a Haití, y hasta el momento las autoridades no han dado respuesta a la demanda que hace la comunidad de que estas personas sean detenidas y sometidas a la justicia. Ayer se habla de que en medio de esa situación de calma preocupante, en el sentido de que había posibilidades altas de tensión, recordemos que por decisión del gobierno esta zona tuvo que ser militarizada, fueron miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, para poder tener control de cualquier situación que se pueda generar en Pedernales. A partir de ahí, lo que se ha indicado y se ha informado el día de ayer es que las autoridades dominicanas están en un proceso de negociación con las autoridades haitianas en busca de crear las condiciones para que la paz pueda permanecer y prevalecer en Pedernales. Y bueno, la única condición que podría garantizar esto es que haya un esfuerzo real, un compromiso real por parte de las autoridades haitianas de apresar a los delincuentes, a los criminales que participaron de este asesinato y se encuentran prófugos en Haití. Bueno, hay estas negociaciones y parece ser que parte del acuerdo entre las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas es que se va a procurar localizar y apresar a estas personas, y que estas personas se estarían siendo enviadas a la República Dominicana para ser sometidas a la justicia. Esperemos que esto sea así. Mientras tanto, los ciudadanos de Pedernales tienen que mantener la calma, permanecer atentos a lo que hace la justicia, y si hay algún tipo, y entienden que tienen que hacer algún tipo de presión, que esa presión se haga a la justicia dominicana y a las autoridades dominicanas para que se cumpla con el rol de perseguir a estos criminales. Buenos días, Uchi, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier, buenos días a todos y a todas. Sí, porque presionar a los inocentes que están ahí, a los que no han cometido el crimen, es otro crimen. Entonces, usted no puede responder al mal con el mal. Realmente, las autoridades dominicanas deberían explicar, primero, las gestiones que han hecho para conseguir que las autoridades haitianas le entreguen a la justicia dominicana a estos dos individuos que son señalados como los autores del doble crimen. La policía de Haití tiene a uno preso. Ajá. Es decir, ellos tampoco están encubriendo a nadie. Tienen a uno preso. Esperamos que atrapen al otro. Y esa información quien la dio fue el ministro de Interior y Policía de la República Dominicana, Carlos Amarante Barret. Es decir, es verdad que está preso. Ahora, es hora de explicarle al país cómo se manejan estas cosas entre Haití y la República Dominicana. Cómo las autoridades de ambos países manejan esto. Si hay un tratado de extradición, que no creo que lo haya. Pero, ¿en qué términos, con qué procedimientos se extradita? ¿Con qué procedimientos? Si ellos simplemente lo entregan. Las extradiciones no suelen ser rápidas. Aquí hemos extraditado a muchos dominicanos, sobre todo a los Estados Unidos. No suelen ser procesos rápidos.
Pero ninguna autoridad dominicana ha dado una explicación de las diligencias hechas hasta ahora, las que falten por hacer, y las expectativas de cuándo podrían enviar las autoridades haitianas a estos individuos. Pero esto nada tiene que ver con que a personas que son inocentes, que no tienen nada que ver con ese crimen, se las persiga. Y mucho menos que un grupito de personas salga, agreda, amenace. Ahí se fueron muchísimas familias haitianas. Y la verdad es que la República Dominicana tiene que buscar la manera de reducir esa inmigración haitiana, pero no es por esa vía, obviamente que no es esa. Eso es un crimen contra la humanidad. Entonces... y hay que insistir ahí, Uchi, que es a las autoridades de migración que le corresponde implementar estas políticas migratorias. Obviamente. Esto lo decimos por el caso de Pedernales, pero también lo decimos por otras comunidades en el país donde no solo la población, sino que no es la población, son grupitos. Son grupitos e incluso, y lamentablemente, autoridades municipales en algunos lugares como en San Francisco. Como San Francisco, el caso también de Santiago se ha dado situación de esta naturaleza, que entienden que ellos tienen la autoridad como para definir la implementación de políticas migratorias y de las políticas migratorias que a ellos se les ocurre. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque aquí hay una institución responsable de eso, y esa institución en la aplicación de su política migratoria tiene que ser firme, que esa palabra esté un poco devaluada, firme, pero tiene que ser contundente en la aplicación de la ley, pero sobre la base del respeto de los derechos humanos, que eso es fundamental y esencial, sobre todo en los momentos que vive el país y que vive la humanidad, donde el tema de los derechos humanos tiene que ser respetado y garantizado, porque no solo es un compromiso ético de los estados, sino que al mismo tiempo cada estado está siendo observado por el mundo en materia de respeto de derechos humanos, ¿no? Así es. Ha pasado antes, pasó en Moca, pasó en Atillo Palma, y en ningún caso fueron atrapados los autores reales de los crímenes. Sirvió muy probablemente para que escaparan algunos de ellos, porque en el molote, que están persiguiendo a todo el mundo y todo el mundo tiene que salir huyendo, pues es una situación muy propicia para escapar un culpable, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, esa no es la vía. Realmente es algo deleznable, muy deleznable. Y el que quiera ver, nada más tiene que buscar en Google la persecución en Moca, cómo entraron y destruyeron unas casuchas de seres humanos que vivían ahí, donde había niños y de todo. Bueno, el alcalde de San Francisco, él se montó en una paramecánica y tumbó una casa donde había un niño adentro. Bueno, en estos días he visto en algunas de las redes insultos. Por ejemplo, en lo de la Marcha de la Mujer, había alguien tuiteando que eran negras. Es decir, que nosotros, los dominicanos, somos arios, somos de raza aria. Pero hoy día los arios no discriminan a los negros, ¿sabes? A menos que tengan muy poco cerebro, porque eso sí, para eso se necesita tener muy poco cerebro, para discriminar. Y sobre todo un complejo de inferioridad, porque el motor de todo discrimen es un complejo de inferioridad. Así es. Sí. Yo no me destaco en mi trabajo, no me destaco en los estudios, no juego bien baloncesto ni béisbol, no toco guitarra, no canto, no estudio mucho, no me estoy preparando mucho. Entonces, de repente yo digo, los negros no sirven, o los chinos no sirven,
o los pieles rojas no sirven, porque son pieles rojas, o porque son negros, porque son chinos. Y entonces yo sin tener ningún mérito, sin haber ganado nada por mi propio esfuerzo, me siento por encima de millones de personas. Nada más porque dije que eso no sirven, porque son chinos. Es decir, hace falta un complejo de inferioridad en el fondo para discriminar. Hace falta no sentirse satisfecho consigo mismo para discriminar. Y hace falta muy bajos instintos para, en base a ese discrimen, entonces agredir, atacar a inocentes. Esa es la realidad. Ojalá. Y además también es una forma de complicidad con traficantes de indocumentados, dirigir la mira hacia donde no es. En la práctica, aunque esa quizás no sea la intención, es una complicidad con ese tráfico, es una complicidad con los que originan el problema, que son los que les ofrecen trabajo porque son más baratos, porque no pagan seguridad social, porque están permanentemente en el sitio de trabajo porque viven en él. Y entonces tienen 24 horas de trabajo, porque están disponibles siempre. Y qué cuidadosos somos para atacar los intereses que prefieren contratar haitianos indocumentados porque les salen más baratos, y lo cual le quita oportunidades de trabajo a los dominicanos porque no quieren pagar lo que con justicia, y ni siquiera mucha justicia, cobra un dominicano. Y esa es la raíz, no es otra. Claro, y es importante, tú insistes mucho en esto, en cuáles son la causa de una situación que es un problema y no lo hemos negado y hemos insistido en eso acá en el programa. Es decir, el crecimiento migratorio en la República Dominicana, sobre todo de ciudadanos haitianos, sin ningún tipo de control ni de regulación, que ha sido práctica de todos los gobiernos, incluso gobiernos que han tenido a aquellos grupos y sectores que viven desgarrándose la vestimenta, diciendo que no se hace nada ni se ha hecho nada contra la migración. Y yo estoy pensando en un grupo específico que estuvo bajo su dirección, la Dirección de Migración, precisamente. Tuvieron el control. Y el Consejo Nacional de Fronteras. El Consejo, durante años de esas ¿Y la controlaron? instituciones. Hablan como si ellos la hubieran controlado. Como si lo hubieran controlado, sí. Y que, bueno, aquí solo ellos pudieron hacer algo en contra de eso. Cuando no hicieron absolutamente nada. Mira, quizá menos, mucho menos de lo que se está haciendo ahora. La primera vez que yo veo medidas más eficientes para el control de las fronteras ahora. Sí. Ahora, con estas últimas de ahora. Aunque hay que reconocer que esas medidas que en este momento son más eficientes no bastan. Que ese problema debe ser atacado en su raíz, que es en la contratación de personas más vulnerables, más indefensas, para no pagarles o para pagarles menos. Y los necesitan que sean indocumentados para que no se atrevan a reclamar sus derechos bajo el temor de la deportación. Entonces, esa es la raíz del problema. Claro. No hay ninguna conspiración. Esas conspiraciones de una invasión y que nos van a comer vivos a todos, todo eso es fruto de invenciones que persiguen propósitos. Y conducen a lo que está muy pasando. Peligrosos. Conducen a eso que está pasando claro. en Pedernales, a lo que tú dijiste que pasó en Moca. Y por eso yo insisto en que lo que ha acontecido durante estos días en la frontera tiene que servir para que estos grupos y estas personas reflexionen sobre el impacto que ese discurso alarmista, ese discurso del odio tiene en la cotidianidad y lo que puede provocar eso en materia de violencia. Y me refiero a políticos, legisladores, alcaldes,
miembros de altas cortes que andan por ahí hablando y pronunciando discursos que señalan que la soberanía dominicana está en peligro producto de un proyecto, un propósito de intervención o de fusión de la isla. Esos son inventos que lo que hacen es generar esa situación de tensión, sobre todo porque ese discurso cala y llega a la gente que más desconocimiento tiene de lo que ha sido la historia y la trayectoria de nuestro país. Juan Pablo Duarte no luchó en contra de los haitianos porque eran haitianos, sino a porque estos ocupaban grupos, este territorio. porque tenía un proyecto político de una soberanía real de la nación, y definió la nación como la nación dominicana. Y esto fue lo que motivó a Juan Pablo Duarte a llevar a cabo su lucha, no porque no quería saber de un grupo, en este caso de lo que ocupaban el país, la isla, esta parte de la isla, los haitianos, sino por esto otro. Soñó, a diferencia de lo que soñaban cualquier otro grupo, incluyendo aquellos que después se presentaron como nacionalistas, que al final terminaron anexando la República Dominicana, ¿no? Bueno, realmente esos grupos que fabrican esas teorías de esas conspiraciones internacionales contra la República Dominicana, que por cierto, las Naciones Unidas acaban de condenar a Haití por violaciones a los derechos humanos de los discapacitados. Y que ven en los derechos humanos un enemigo, eso es lo más peligroso. Una gente que le tema a los derechos humanos. Eso es lo más peligroso para un país, para una población. Pero llama la atención el hecho de que denunciando tantas conspiraciones, nunca denunciaron las manipulaciones del gobierno de Martelly y sobre todo las prohibiciones a la entrada de productos dominicanos, cosa que sí, bueno, en este programa lo hemos enfrentado cada vez que se ha presentado esa situación, sobre todo no solamente por la medida misma, sino por la perversidad del gobierno de Haití, de Martelly, que parece que va por el mismo camino. Y sin embargo, los socios políticos de los mal llamados nacionalistas, bien llamados si lo ponen con Z, no con C, ¿verdad? Los socios políticos de ellos, haciendo negocio con el gobierno de Martelly, nunca denunciaron una conspiración. Usted no oyó nunca, ni vio, ni leyó nada que dijeran sobre los negocios de los más altos personajes del gobierno del PLD, el gobierno anterior, con el gobierno de Martelly. Negocios grandes. Jugosos. Oh, pero qué raro que los que viven denunciando conspiraciones no denunciaron esa. Ajá. Qué raro. Ah, porque ellos son parte. Ni que Martelly se movía en un helicóptero de un político que le prestaba a un político dominicano. El senador, el que hizo las obras allá. Los 4 años, allá son 4 o son 5, ahora no me acuerdo, pero el caso es que todo el tiempo que Martelly fue presidente, tenía parqueado un helicóptero dominicano con piloto dominicano, provisto por ese senador dominicano, y él solo se movía en ese helicóptero. Los que denuncian conspiraciones nunca hablaron de eso. ¡Mírenlo ahí! ¡Un helicóptero dominicano al servicio de Martelly! Nunca. Aquí sí lo dijimos muchas veces. De manera que esas conspiraciones son muy acomodaticias. Lo que no se puede es llegar a sacrificar inocentes. Nadie tiene derecho a eso. El que cometió un crimen debe ser perseguido y es una responsabilidad del Estado perseguir el crimen.